girar, y todo está pasando en niveles, ¿no? Una bomba aspirante diferente. Por ejemplo, esta bomba maneja con fluidos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué relación tendría? ¿Con qué comparamos esa masa muscular, fibras medio lisas, medio estriadas que está en el intestino medio? ¿Cómo se llama que vida? El corazón le llamamos una bomba, ¿no ve? Básicamente es esto lo que hace, ¿sí? Maneja con fluidos. Este es un fluido, en este caso puede ser agua o cualquier otro líquido, es un fluido. Y esto es una bomba aspirante e impelente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a aspirar el fluido y lo va a lanzar el fluido. Puede estar a diferente altura del lugar donde quiera aspirar el líquido. Consta de un pistón. Este es un pistón. Es como si fuese una jeringa. ¿Conocen una jeringa? ¿Conocen una jeringa? Entonces hagan de cuenta que esta es así la jeringa. Aquí está su émbolo o pistón, la camisa y aquí está su carrera, llaman los mecánicos. Entonces este pistón lo que hace cuando baja, esta válvula se cierra, esta se abre y el fluido fluye, ¿sí? Está haciendo su función de impelente. Cuando baja, está sacando el fluido, está comprimiendo este compartimiento, ¿no? Entonces baja el émbolo, se cierra esta válvula, se abre esta otra y el fluido circula. Cuando sube, cuando hace su carrera hacia arriba, carrera es cuando el pistón baja o sube. Cuando hace la carrera hacia arriba, esta válvula se cierra, esta se abre y el fluido sube al émbolo. Entonces, está aspirando líquido, ¿sí? Aspirante, impelente. Aspirante, impelente. Es una bomba mixta. También pueden haber bombas que solo sean aspirantes o solo sean impelentes. No es el caso. El corazón hace exactamente lo mismo. ¿Ya lo conocen el corazón? ¿Quién acaba de conocer el corazón? Oh, por Dios, no. Sí, eso es. Acá solamente tenemos una cámara, ¿no? Pero en el caso del corazón vamos a encontrar 4 cámaras que van a estar haciendo al mismo tiempo la misma función, aspirante y impelente. Entonces el corazón funciona como si fuese una bomba, ¿de acuerdo? Se le reconocen 2 aurículas, ¿no? 2 aurículas en la parte posterior y 2 ventrículos en la parte anterior, separados por el suelo coronario, ¿cierto? Eso es de forma exterior. A la aurícula derecha le están llegando 2 vasos que se llaman las 2 cavas, superior e inferior, y a la aurícula izquierda le están llegando 4 vasos, que son las pulmonares, ¿correcto? Entonces, esas son las que se encargan de hacer la aspiración, que en realidad es un llenado pasivo que va a llegar a la aurícula derecha, ¿sí? Esta misma va a vaciarse al ventrículo derecho y de ahí va a salir a hacer la circulación menor o circulación pulmonar. Retornando de la circulación pulmonar a la aurícula, no siento, tengo alergia. Al trabajo, creo. Después de un periodo largo, se levanta, se ducha y dice, mejor clase. Pero luego me acuerdo que tengo clases con ustedes y se me pasa. Aurícula izquierda, vean ahorita, están llegando 4 venas pulmonares. Esas 4 venas pulmonares van a descargar su contenido en el ventrículo izquierdo y de ahí va a salir a través de la aorta a hacer la gran circulación o mayor. Acá esquematizado lo tenemos de esa forma. Claro que esto es un esquema, ¿no? Porque en realidad el tronco de la pulmonar no es que va a ir hacia el tronco de la pulmonar, va por el centro mediastino y se divide en ambos pulmones. Y de vuelta las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, ventrículo derecho, aurícula izquierda, circulación menor. Ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, circulación mayor. ¿Sí?
Pero aquí hay un pequeño problema. Los volúmenes sanguíneos contenidos en todo este sistema cerrado, es decir, en todo este sistema arterial, podría ser finito. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer de cuenta que esto es el corazón. Está como un todo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer de cuenta que esto es la circulación mayor. Aquí están aurículas, es un todo, ¿sí? Es un todo. Las dos venas cavas están llegando acá. Las dos venas cavas, ¿sí? Al todo, ¿sí? Y este todo está sacando por la aorta de retorno al sistema, al mismo sistema. Volvamos al esquema anterior, cuando teníamos en un solo émbolo todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la primera imagen que hemos visto, la bomba aspirante impelente? ¿No ven? Hagamos de cuenta que eso está cerrado en un sistema. Ya habíamos dicho de que cualquier fluido, de hecho, todos los fluidos no son compresibles. Un gas sí. Si tenemos en un émbolo, aquí está su pistón, aquí está su leva. Cuando este hace la carrera hacia arriba, si el contenido es gas, ¿se puede comprimir? Sí, se puede comprimir. Hasta cierto punto se va a comprimir. Pero si el contenido de acá es líquido, es un fluido, esto no es compresible. No se va a comprimir. Si el émbolo avanza, va a llegar a un tope que no va a permitir que esto siga avanzando, a menos que haya una fuga, una válvula de fuga. Los líquidos no son compresibles. Base de lo que es la fuerza hidráulica para mover grandes pesos, ¿no ven? En este sistema estamos tomando en cuenta esto mismo. Esta fuerza de empuje es la fuerza de salida que está haciendo el corazón. Hay un momento en que el corazón comprime sus ventrículos y su contenido tiene que ser echado fuera, ¿sí? Echado fuera. Esa compresión va a ser de que el líquido, la sangre en este caso, salga a un sistema cerrado. Por un momento lo vamos a detener. ¿Sí? El corazón está latiendo, pero lo detenemos. ¿Alguna vez han visto una obra, una zarzuela, si este es director de música, ¿no ven? Y no sé, nunca he entendido qué exactamente hace con esa varita, ¿sí, no ven? El compás, creo que es el compás. ¿Alguien entiende eso? El tempo. El tempo sea el compás. Para que entre el compás. Pero yo me fijo que a veces señala así y empiezan a tocar, digamos, los violines, o señala a otro lado y empieza así el barítono a cantar, así, ¿no ve? O sea, le debe dar la entrada en el tempo, ¿no ve? Sí. Pero se han dado cuenta que ese sujeto escucha todos y cada uno de los instrumentos. ¿Han visto esa película Whiplash? Ese cuate escuchaba pues hasta lo que crecía el cabello. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya, entonces tenemos este sistema, ¿sí? Ahora, yo les pregunto una cosa. Si llenamos, o si vaciamos mejor, hacemos acá un corte y vaciamos todo el contenido, lo dejamos hueco, y tenemos una X cantidad, un X volumen, ¿sí? Luego lo volvemos a llenar, pero ya sabemos cuánto es el volumen. Arbitrariamente vamos a decir 10 litros, ¿sí? 5 litros, para que sea más real. Arbitrariamente estamos diciendo 5 litros. Lo hemos vuelto a llenar de 5 litros. Acá tiene que haber una especie de equilibrio. ¿Cuánto está sacando y cuánto está retornando? Tendría que haber una cierta racionalidad. ¿Se dan cuenta? Si esto va a sacar 5 litros en X tiempo, tendría que volver a entrar otra vez 5 litros en un X tiempo, de manera de que no puede desfasarse. A ese equilibrio, para ese equilibrio, se tienen que tomar en cuenta algunos detalles. Hemos dicho que en un sistema el líquido no es compresible, pero ¿qué sucede en el sistema circulatorio real? Si tenemos una sección de una arteria cualquiera, a esto le llamamos su luz, ¿no? La luz arterial.
Dan cuenta cuando les digo luz. Me refiero al diámetro interno de la arteria. Pero esta arteria no es rígida, no es como en este sistema. Si yo aumento volumen acá, esta arteria tiende a expandirse. Es flexible. Podría expandirse hasta cierta tolerancia. Entonces, esa expansión de volumen por el contenido del líquido forma una presión que se conoce como presión de llenado del sistema. ¿Se dan cuenta? No es la presión arterial, eso es otra cosa. Esto es una presión mínima de llenado, porque se tiene que asegurar de que no haya un lugar que esté vacío. Todos los capilares, desde las grandes arterias hasta las arteriolas, hasta la red capilar, y de retorno la red capilar venosa, y luego las venas afluyentes, y luego las grandes venas, y otra vez a la aurícula derecha, todas siempre contienen volemia. Y esa volemia sucede que se da a 7 milímetros de mercurio. ¿Se van a acordar? Esa es la presión mínima de llenado. Quiero decir, si experimentalmente vaciáramos y luego lo volvemos a llenar, mínimamente necesitamos esta presión para hacer de que todo el sistema esté siempre ocupado. ¿Me dejo entender? Excepción de Beizaga, ¿alguien más quiere decir algo? Para el universitario di las clases y tenía como a 150 así del otro lado de la pantalla, y me late que solamente se activaban y luego se iban a hacer cualquier cosa. Y uno pregunta y amigo, manda cancha. Bueno, 7 milímetros de mercurio, presión mínima de llenado del sistema, ¿sí? No estamos hablando de la presión media arterial, ni de la presión sistólica, ni de la presión diastólica. Esto es la presión mínima de llenado. Ok. Bien, en el anterior ejemplo les dije qué pasaría si hacemos un pequeño corte y vaciamos todo el sistema. De hecho, ahora lo vamos a hacer experimentalmente, ¿sí? Tenemos acá el ventrículo izquierdo, tenemos la aorta, ¿no ven? Callado aórtico y la aorta torácica. Acá hemos hecho un corte y estamos vaciando en diferentes frascos, pero lo que queremos hacer es cuánto vamos a llenar en un minuto. ¿Cuántos frascos creen que llenen en un minuto? 5, porque hay 5 acá. Lo que les quiero decir es que aquí hay un flujo. Hagan de cuenta el río Rocha. ¿Alguien es de Cochabamba? El río Choqueyapu. ¿Alguien es de La Paz? El río Copiapó. ¿Alguien es de Chile? ¿No conocen el río Copiapó? El río Copiapó en el paralelo 23 ha sido la causa de la batalla entre Chile y Bolivia. Y a veces se metió también Perú, pero ya no importa. Ya se mira ahí. Pilcomayo. Es decir, le vamos a decir caudal. ¿Cuánto de agua va a pasar por este río en X tiempo? Si tenemos acá el Pilcomayo, es un río, ¿no ven? Pero hay un flujo de líquido, de agua. Si le hacemos un corte acá, o le hacemos una represa, en un día, ¿cuánto de líquido se acumulará acá? Ya, le pondremos en una hora. En una hora, ¿cuánto de líquido se acumulará? Es decir, ¿cuál es el caudal de ese río? ¿Cuánto de agua circula en determinado tiempo? En el caso de nuestra... ¿Dónde estás? No se nota. ¿Ustedes notan? ¿Y por qué no? ¿Se nota mejor? ¿O menos?
ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo está saliendo la aorta. A esta aorta le hemos hecho una sección, ¿sí? Esta aorta está botando sangre, pero con el fin de calcular cuánto va a ser su caudal. En el ejemplo del río, acá tenemos un río, ¿sí? Queremos calcular cuánto de agua pasa por este río en un determinado tiempo. En una hora, en un día, cuánto de líquido pasa. Ya cuando los veo trabajar frenéticamente en algo, sé que no están tomando apuntes. ¿O sí? Sí. Ah, lo lamento. Pero ya me pasó con lo de tanto. Ya terminó, patrón. Ah, hoy ya no tiene tarea. Ya, bueno, entonces, acá hemos hecho un corte, una sección a la aorta, y lo que queremos es calcular cuánto va a ser, tomando en cuenta que fuera un río, cuánto de agua está saliendo de este río. Pero, adecuado a la biología, queremos saber cuánto de sangre está pasando por esta aorta. Si calculamos eso, en realidad sabríamos cuánto de sangre sale del ventrículo izquierdo. Vamos a despreciar las sus arterias colaterales, ¿sí? Solamente queremos ver cuánto de líquido, cuánto de sangre sale en un minuto. Entonces, si hacemos experimentalmente eso, vamos a ver que vamos a llenar, cada vaso es 1 litro. Hasta 5 litros de sangre en un minuto. ¿Cuánto es la volemia? 7 milímetros. ¿Cuánto es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que tiene cada uno. 7 litros. ¿Cuánto de sangre tiene? Entre 4.5 y 5 litros, ¿cierto? Entonces, a eso le vamos a llamar gasto cardíaco. ¿Cuánto de sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta antes de pasar por las válvulas aórticas? ¿Sí? Entonces decimos arbitrariamente que vamos a tener 5 litros por minuto. Eso sería el gasto cardíaco. A eso le llamamos gasto cardíaco. ¿Cuánto de sangre saca el corazón en un minuto? 5 litros. Pero la medida no es tan exacta. En realidad, la medida, es decir, podemos decir 5 litros para un hombre de 70 kilos. ¿Será lo mismo para otra persona de 50 kilos? No. Definitivamente va a variar, ¿no ve? Hay muchos factores que van a variar. Por eso vamos a tomar en cuenta esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice esta fórmula? Vamos a hallar primero la superficie corporal. La superficie corporal. Y hallando la superficie corporal a través de esta fórmula. Peso en centímetros por, talla en peso en centímetros y nadie dice nada, ¿no? Talla en centímetros por masa. Aquí dice peso, pero ya sabemos que el peso en realidad es una expresión mal dicha, ¿no? Es masa en kilos sobre 360. Digo 3600. Tengo algo con 36. De esa forma podemos calcular cuánto de sangre está llegando hasta el último capilar, sean por debajo de los dedos, sea en los pies, o sea, a toda la economía. Cuando decimos economía, nos referimos al cuerpo, ¿sí? A toda la economía, a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero acá hay algo que no lo hemos sospechado. Esa misma cantidad de sangre que está saliendo para repartirse entre todo el sistema, entre todo el organismo, ¿qué pasaría si solamente consideramos a la masa cardíaca? ¿Cómo se nutre el corazón? ¿Cuál es el caudal de todo esto que va a nutrir al corazón?
Pero se han puesto a pensar que cuando el ventrículo aprieta, porque el ventrículo izquierdo tiene que apretar para que la sangre salga, ¿no ve? Entonces, si hay una contracción muscular, la sangre que debería estar nutriendo a ese mismo músculo también estaría saliendo, ¿no les parece? ¿Se han puesto a pensar en eso? Es decir, sí, a eso quería llegar. A ver, no entendí esta parte, ¿no? Cuando sale la sangre por la aorta, esta misma presión de salida va a hacer de que por el caudal llegue sangre al resto del cuerpo, ¿cierto? Yo presiono y esta presión va a hacer de que se perfunda sangre al resto del organismo. Por las arterias coronarias, que están acá, derecha e izquierda, estas arterias están llevando nutrientes de oxígeno a este músculo cardíaco, ventrículos aurículos, ¿cierto? Pero cuando existe la contracción, también se están comprimiendo estas arterias, lo que hace que el flujo, en este caso, diríamos, el flujo coronario, porque ya no estamos hablando de este caso cardíaco, el flujo coronario es cero, puesto que el corazón está comprimido, se está comprimiendo, está en su diástole, se está apretando, está exprimiendo la sangre que tiene dentro de su cavidad ventricular, pero al mismo tiempo que estar apretando, está también no dejando pasar sangre a sus coronarias. ¿Qué sucede? Cuando se relaja en la diástole, ¿cuál de estas es la válvula aórtica? Sí, acá, ¿se acuerdan de los nidos de pájaro, cierto? Si tenemos a una aorta y acá tenemos nidos de pájaro, voy a dibujar dos, pero saben ustedes que son tres. El reflujo, el remanente sanguíneo que queda acá en la relajación, es decir, en la diástole, hace de que estos se llenen de sangre. Y esa sangre, simplemente por éstasis, van a llenar a las coronarias. Ustedes saben que las coronarias en realidad están naciendo en estos nidos de pájaro, ¿no ven? En la pieza cadavérica hasta le poníamos un estilete ahí para mostrarlo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá estamos viendo esa pista, ¿sí? Esta es la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Válvula aórtica. Válvula anterior izquierda, anterior derecha y su posterior. Entre estas dos anteriores están naciendo las coronarias, a la derecha y a la izquierda. Simplemente por esa éstasis sanguínea, este corazón se está nutriendo. Entonces, no hay presión de llenado, pues. ¿Cuánto sería el caudal? No, pues caudal es líquido. ¿Cuánto de líquido pasaría en realidad? ¿Cuánto sería este caudal en este río? Si en el Pilcomayo pasaba, digamos, de 100,000 litros por hora, en la aorta está pasando 5 litros en un varón de 70 kilos. Pero en una coronaria, ¿cómo se está difundiendo esta sangre? ¿Cuánto sería? Entre 70 y 100 por minuto por gramo de este órgano. No es lo mismo en un corazón de una persona de 70 kilos con 70 kilos de 1,70 que de una persona más pequeña, ¿cierto? Entonces se hace este cálculo, entre 70 y 80 mililitros de sangre que va a salir por estas coronarias por minuto, por gramos de tejido. Esta parte de gramos de tejido vamos a considerar para este varón de
de 70 kilos, como de ¿cuánto pesa el corazón? $300 en promedio. Y no le vamos a poner entre 70 y 100, le vamos a poner un término medio de 80 promedio. ¿Cuánto sería el gasto coronario de este paciente? Este es el momento que pueden utilizar sus máquinas de calcular, que están a los lados de sus cuerpos callosos, entre sus dos pestañas. ¿No lo ocurre? Si tienes 80 por cada 100 gramos en un minuto, por 300 gramos en un minuto, tienes X mililitros. 300 por 80, ¿qué le quitas 2 ceros? No, menos 2 ceros. Entonces, 240 mililitros por minuto es el gasto coronario. ¿Me dejo entender? 240 mililitros van a salir entre las dos arterias coronarias para irrigar este órgano. ¿Cómo se llaman estos nodulitos de acá? Valve. Aránsida. Aorta aránsida. Aorta pulmonar. Por razones de salud pública, si alguien hay sintomático respiratorio, debería estar con o debe ser alergia, ¿no? ¿Es alergia? Ah, ya. Alergia al estudio. ¿Qué estábamos hablando antes de eso? Ya, por si acaso, estos se llaman los senos de Valsalva, ¿sí? Senos de Valsalva, que es donde se está llenando por éstasis esta sangre. Simplemente por éstasis, es el reflujo sanguíneo de la aorta a los senos de Valsalva, y de los senos de Valsalva, que son los nidos de pájaro, en realidad los nidos de paloma, se está embebiendo el corazón. De esta forma se está nutriendo este músculo, ¿sí? Este músculo cardíaco. De hecho, es el único que se nutre en diástole, porque el resto de los órganos se nutren en sístole. ¿No ven? Ah, bueno, sí. Aquí había una explicación acerca de todo esto, pero yo lo he resumido acá porque en la literatura la van a encontrar así, ¿no? El flujo es por la diferencia de presiones sobre una resistencia. En realidad, eso quiere decir flujo, que lo podemos aplicar también para la aorta o para cualquier otro vaso, o incluso para una cañería. Queremos hacer el flujo hidráulico de una cañería, de un tubo. Q va a ser el flujo, P es la presión. Flujo es la presión sobre la resistencia que pueda tener esa cañería, la resistencia que va a ser a esa presión. ¿Okay? Pero ahora tenemos dos partes, ¿no? Tenemos una parte acá y tenemos una parte acá. Queremos saber cuánto es el flujo entre estas dos partes. Entonces tenemos dos diferencias de presiones. Por eso es diferencias de presiones sobre una resistencia que viene involucrada con el radio de la cañería a la que está pasando, ¿sí? Flujo sanguíneo coronario es el producto de las presiones sobre la resistencia, en este caso el radio. Pero tenemos que tomar en cuenta que en hidráulica tenemos cañerías, tenemos tubos que son rígidos. En el caso del corazón, las coronarias van a responder a diferentes estímulos, ¿no?
el sistema simpático, que las va a dilatar, hormonas, que las van a comprimir, constreñir o van a dilatarlas también, otros metabolitos, el mismo endotelio en un caso de que una coronaria tenga aterosclerosis. En este caso, la resistencia va a aumentar porque esta arteria está rígida, ¿no? O mecanismos biogénicos de la misma muscularis mucosae de la arteria, ¿sí? Entonces, todos estos elementos van a hacer de que este radio de la coronaria sufra cambios. ¿Algo más que quería decirles de esta diapositiva? Me acuerdo en el examen pasado. Ya era esto. La diferencia de presión. La diferencia de presión es una diferencia de diámetro, ¿sí? Ustedes saben que las arterias tienen una capa muscular que podría constreñir, que podría dilatarse. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto de sangre tendría este corazón? Ya hemos dicho, si agarramos a la aorta, la seccionamos y calculamos cuánto de sangre va a salir, en un minuto va a salir entre 4.5 y 5 litros, que eso es el gasto cardíaco, ¿no ven? Entonces, eso es la volemia total del paciente. Pero en el caso de una coronaria, ¿cómo calcularíamos eso? Básicamente igual, ¿no ven? Bueno, este ejercicio ya lo hemos hecho acá. Está más práctico hacer esto. ¿Pienso prefieren hacer esta otra fórmula? No. La fórmula de Fick. Esto nos ayuda a calcular el agua corporal total, por ejemplo, o en el caso del cálculo del flujo coronario. Si tienen un cilindro X, vamos a decir un pozo de agua. Tenemos el pozo de agua. No conocemos el fondo, es infinito. Queremos calcular el volumen. Tenemos el diámetro, pero no tenemos la altura para sacar el volumen de un cilindro. Básicamente, sabiendo el volumen del cilindro, sabríamos cuánto de agua le queda, ¿no ve? Sabemos eso. Pero nos falta un dato. Entonces, ¿cómo inferiríamos en el volumen cuánto de líquido le entra a este pozo? De la misma forma, ¿cuánto de sangre le está entrando a través de las coronarias al músculo cardíaco? No tenemos, en realidad, si vemos, ¿dónde están mis coronarias? Si vemos las arterias coronarias, derecha e izquierda, no podríamos sumar el volumen interior de esta luz, ¿no? De sus diferentes ramas. Entonces, ¿cómo utilizamos esta fórmula? En realidad, concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual siempre a la concentración 2 por el volumen 2. Si tenemos estos dos conocidos, cualquiera de estos podemos inferir en el volumen. ¿A qué me refiero? En este caso, se dio un sorete a casa. La concentración 1. La concentración acá está multiplicándose por el volumen, pero lo podemos invertir. En vez de despejar el volumen, vamos a despejar la concentración. Y acá le cambiamos volumen por concentración. Básicamente es la misma fórmula, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Podemos poner una concentración conocida y un volumen conocido. Y no me acuerdo el apellido de ninguno de los tres. No sé quién. No, sí, abarca Rubino. Ya. Si tenemos la concentración 1 y tenemos el volumen 1, para el caso del pozo, queremos calcular cuánto de agua le cabe. Tenemos agua hasta el tope. No sabemos cuánto es. No tenemos idea.
pero podemos tener la concentración 2 y un volumen 2 conocidos. Volumen 2, le vamos a poner cualquier número, digamos que 10 mililitros con un colorante conocido, una concentración conocida, ¿sí? Entonces, conocemos la concentración 2, con lo que vamos a teñir este colorante, este agua. Tenemos aquí un soluto, una disolución. Hemos disuelto una cantidad conocida en un solvente conocido, en un volumen conocido. Tenemos estos dos datos, ¿sí? Y el total lo estamos poniendo acá. El total. No tenemos el volumen, pero después de un momento sí tenemos o podemos inferir la concentración inicial, puesto que este soluto, al disolverse en esto, se ha vuelto a hacer otra concentración, ¿de acuerdo? Al tener la segunda concentración, ya solamente nos faltaría despejar volumen. Con la fórmula de Fick podemos inferir lo mismo, que también se infiere para saber el agua corporal total. No podemos agarrar un cuerpo humano y exprimirlo en una prensa hasta que gotee la última gota, ¿no ven? Y así saber cuánto de agua tiene. Pero podemos, en este caso, utilizar esto. El pozo sin fondo es como el agua corporal total. Podemos inferir utilizando esta fórmula, inyectando al paciente un volumen conocido a una concentración conocida y después de un tiempo tomar la muestra y saber cuánto es la nueva concentración. Al saber la nueva concentración solamente despejamos volumen y así podemos inferir cuánto es el volumen total. Se aplica lo mismo para las coronarias. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo acá? ¿Qué? Sí, acá hay una lesión. ¿Cómo llamamos cuando deja de fluir, cuando deja de haber flujo? Sí, es una forma de isquemia, pero le decimos infarto. Cuando el bloqueo está a ese nivel, esta debe ser la interventricular anterior, ¿no ven? Entonces, todo lo que está por debajo se está infartando. En realidad, cualquier cosa que ocluye el vaso. Si tenemos acá este vaso sanguíneo y sus paredes están colapsando por una placa de ateroma, están de la misma forma influyendo en el diámetro de este vaso. ¿Ustedes recuerdan de esta? ¿Se ve? Nos encantan los triángulos, ¿no ve? ¿Se acuerdan de este trígono? Había varias variedades. Abierto abajo, parcialmente abierto o cerrado. ¿Pero qué nos estaba indicando esa abertura? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir? Tenemos el trígono arteriovenoso, ¿no ve? De Brock-Monchet. ¿Se acuerdan? Brock-Monchet. Está formado por la vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna que está en el surco interauricular anterior. Vena cardíaca magna, la circunfleja y la interventricular anterior. Esta es la coronaria izquierda. Se está dividiendo, ¿no ven? Entonces, estas dos arterias y esta vena están haciendo el trígono arteriovenoso de Brock-Monchet. Pero, ¿qué es lo que sucede acá en este punto? Puede ser que la arteria la esté montando. Y al estarla montando, está disminuyendo el flujo. Y ese flujo se está afectando. ¿Se dan cuenta? Este simple hecho podría ser posible a que pueda haber una isquemia de la región. ¿Me dejo entender? Genial. Sin embargo, el corazón tiene otras formas de reabastecerse. Sería fatal si se bloquea a este nivel. Todo lo que está por detrás del bloqueo en realidad se está infartando. Si les dicen la arteria interventricular anterior bloqueada totalmente, ¿dónde estaría el infarto?
cara anterior hasta el ápice, ¿no? Entonces una coronariografía nos mostraría dónde estaría el bloqueo, que puede ser a cualquier nivel en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan de la arteria conar? Había otra que era la arteria Lo que quiero hacer referencia de la arteria conar en el caso de la oclusión de la arteria interauricular anterior es de esta anastomosis o de este círculo anastomótico entre esta rama a la que le llamábamos el círculo anastomótico de Vieussens, como un mecanismo de escape en el caso de que haya una oclusión a cualquier nivel. Lo mismo que la anastomosis en el ápice de la interventricular inferior con la anterior, o de la circunfleja con la interventricular posterior. Son anastomosis arteriales que se van a unir para cerrar el circuito en el caso de que haya una oclusión a cualquiera de estos niveles. Pese a eso, igual los infartos de miocardio son una realidad. ¿Lo ves? Hay algo más que tenía que decirles de este digo, ¿no? No voy a hacer una ayuda mejor. Bueno, si no, igual va a salir en el examen. ¿Alguna pregunta? No, me llama la atención que aquí sigue tomando apuntes, pese a que ya terminé de hablar. ¿Qué tal estar haciendo, no? Bueno, así están las cosas. Pasamos a lo que es la parte eléctrica. ¿Se acuerdan de la ecuación de Nernst? Sí, porque la veo con cara de amarilla ya dos veces que empiezo a agarrarla y podar con eso. Bien, vamos a recurrir a este dibujito. ¿Les queda claro que aquí está ingresando? Es decir, esta es la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Aurícula derecha, el techo de la aurícula derecha, la orejuela, el ingreso de la vena cava superior. En inmediaciones del ingreso de la cava superior, donde está el surco terminal, se encuentra el nódulo sinusal y el otro nódulo auriculoventricular, que está dado por el todaro, el tendón del todaro. Si hacemos un corte acá y miramos por dentro, es decir, estamos abriendo esta pared, la pared lateral, ¿no ves? Y vamos a mirar directamente al tabique. En el tabique nos vamos a encontrar con esta imagen. Todavía se ve esto, ¿no? Hemos hecho el corte acá y estamos mirando desde este lado, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver al tabique de esta forma. Posterior, anterior, piso, techo. Si este es el techo, acá está la cava, acá está la cava inferior. La cava inferior con un repliegue de semiluna, que es la válvula de Eustaquio. Y acá la entrada al seno coronario con su válvula de... Acá, si ustedes le jalan, va a haber bueno, aquí está la ventana oval con el limbo y el anillo de Vieussens y todo eso. Pero lo que nos interesa, acá de la válvula de Eustaquio hay un cordón fibroso que está saliendo. A ese le conocemos como el tendón de todaro. Acá en la parte anterior está insertándose en este orificio la válvula tricúspide, ¿no?
la tricúspide. Y la tricúspide tiene tres valvas. Una valva septal, una valva anterior y una valva posterior. La tricúspide. Esta valva septal tiene un borde adherencial y un borde libre. Este borde adherencial más el tendón de Todaro y su relación con la salida del seno coronario, con la válvula de Tevesio, están formando un triángulo. A ese triángulo le hemos denominado triángulo de Koch. Y en este triángulo de Koch se encuentra el nódulo de Archow-Tavara. ¿De acuerdo? O aurículo ventricular. Acá está la cresta terminal. Cresta terminal, por dentro estamos hablando, ¿no? Cresta terminal, en inmediaciones del ingreso de la vena cava superior, en el techo de la aurícula. A este nivel estamos encontrando el nódulo O de Kate-Black. ¿Ves? Si le ponemos una lupita a estos nódulos, diferencia, por ejemplo, acá tenemos otro nódulo que no tiene diferenciación celular. Estos dos nódulos tienen diferenciación celular. De hecho, si les quitamos el endocardio y los teñimos con una solución de Lugol, después de lavarlas con alcohol, vamos a notar que tienen afinidad por el Lugol, haciéndolas más evidentes de forma macroscópica. Eso nos indica que sus fibras son especializadas de alguna manera. Si hacemos lo mismo en este otro nódulo que se llama nódulo de Lower, por encima del seno de las cavas, ¿no ven? El nódulo de Lower no tiene la misma afinidad por el Lugol, como sí lo tienen estos otros nódulos, el sinusal y el aurículo ventricular. Eso nos indica que estas dos nódulos tienen ciertas características diferentes, a lo que le llamamos el automatismo cardíaco. Podríamos aislarlo por completo al órgano, hacer una disección a lo erófilo. ¿Saben quién era erófilo, no? Ese griego que diseccionaba, pero no le apestaba el olor a cadáver, así que diseccionaba en pacientes que todavía estaban vivos. De esa forma no le incomodaba el olor del desperdicio. Pero ya, sí, o sea, no había derechos humanos en esa época. Y Erófilo era un aristócrata que no iba a soportar malos olores. Por supuesto que no tomaba griegos, tomaba soldados que eran presos de batallas o esclavos. Vamos a hacer una disección como en los tiempos de Erófilo y vamos a sacarlo al órgano de su mediastino. Vamos a notar que pese a que está completamente aislado del organismo, este corazón sigue latiendo. Bueno, en el caso de que tuviésemos al paciente todavía vivo, al estilo de Erófilo, ¿no? Entonces sigue teniendo cierto automatismo gracias a estos dos nódulos, ¿sí? Es decir, indistintamente de su inervación, indistintamente de su vascularización, indistintamente de su conexión con el simpático, este corazón de todas formas continuaría latiendo, aunque estuviese completamente aislado del organismo de origen. ¿No me cuéntense? Genial. Me he tomado acá estas listas de estos pobladores. ¿De verdad? Bueno. Mañana vamos a continuar con la ecuación de NEMS a propósito de estos dos nódulos. ¿De acuerdo? Lo vamos a repasar. Les ha debido ya llegar un aplicativo y una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto ahora. Sí. ¿Les ha llegado o no les ha llegado? Esta vez son la mitad de la mitad, así que no les va a tomar nada. Son los 5 casi. ¿No?